Un viaje por la provincia de Santa Fe en busca de su historia y su cultura. La Vuelta Completa, un programa de cultura de Gobierno de Santa Fe. Un nuevo viaje, un nuevo destino, esta vez hacia el sur. El pueblo de Correa es nuestra siguiente parada y allí nos espera un tramo más de la historia de Santa Fe y también la historia de un hombre que construyó gran parte de su memoria. Correa no tiene fundación, fecha de fundación ni fundadores. En 1774, Domingo Correa y Ferreira Abad compra a la Junta de Temporalidades 5 leguas con cabecera en el río Carcarañá por 3 hacia el oeste, lo que sería hoy el distrito Correa más algunas tierras del norte y del sur. Esta estancia pertenecía a los jesuitas y estaba situada en Andino, en el actual pueblo de Andino, río Carcarañá de por medio, o sea, frente del pueblo de Andino. Esta estancia fue una de las principales estancias que tuvieron los jesuitas. La estancia San Miguel del Carcarañal fue una de las principales estancias jesuíticas. Vos decís Silvia Carcarañal, con L al final. Sí, digo Carcarañal porque es la voz que usaban los primitivos habitantes. Ustedes van a encontrar, viendo la historia de esta región, que esta estancia se le llamó San Miguel del Carcarañal, que era la voz aborigen, y San Miguel del Carcarañá también. Luego también al río y a esta zona, por extensión, se le llamó desmochado o los desmochados. Significaría truncado. Entonces aquí sí a donde comienza la leyenda. Hay quienes dicen que los españoles, cuando bajaron por el río Carcarañá, encontraron árboles desmochados, truncados, y dijeron: estaremos en la zona de los desmochados. Correa es una de las genealogías criollas muy antiguas que hay en la región. Los Correa tienen por una línea materna, vienen de la isla San Miguel de los Azores, cuando el reino de Portugal, llegan a Córdoba, que era la gobernación del Tucumán, o sea, Córdoba del Tucumán, la actual Tucumán, por la época que llega Jerónimo Luis de Cabrera. Allí, en Córdoba del Tucumán, nace Domingo Correa. Domingo Correa, alrededor del 1700, llega a esta zona como maestre de campo y más tarde fue alcalde de la Santa Hermandad, que uno es un título militar dado por los españoles, o sea, con una posición importante, no sé si económica, pero sí tenía prestigio. Correa viene a esta zona a
cuidar la frontera del río Carcarañá contra el avance de los indios. Pegamos un saltito de unos cuantos años y 1863, con la traza del ferrocarril central argentino desde Rosario hacia Córdoba, los Correas pierden porque les cortan diagonalmente sus campos todo lo que significa la traza de la vía férrea más los terrenos aledaños, que serían una legua de cada uno, que era el plan. La venta de tierras, que en realidad eso era lo que significaba el negocio del ferrocarril, comienzan a entrar los primeros inmigrantes, que particularmente fueron italianos del norte y una importante cantidad de franceses. En el año 1876 compra la familia Torriglia una propiedad. No sabemos si los Torriglias en realidad fueron los primeros que compraron a la Compañía de Tierras Campos, pero sí sabemos que son los únicos que poseen la documentación que así lo prueba. El 1 de septiembre de 1878 se inaugura la estación Correa. La Compañía de Tierras hace la traza del pueblo y empieza aquí la historia del Correa urbano. Esos inmigrantes que llegaron desde el norte de Italia trajeron consigo sus saberes, sus oficios. Muchas casas de Correa son un testimonio del trabajo de esos artesanos, como Villa Ángela, una gran casona que concentra parte de la historia de Correa. Bueno, Silvia, ¿me contás dónde estamos? Bueno, nosotros estamos en una casa emblemática para el pueblo de Correa, que es Villa Ángela. Villa Ángela es una de las tantas casonas que se construyeron en Correa a partir de la llegada de los inmigrantes italianos que trajeron sus albañiles, o eran en realidad albañiles, carpinteros y herreros. Entonces estimamos que por la llegada de esta gente, esta casa debió haberse construido a partir de 1900. Esta casa la habitó una señora que se llamaba Ángela y que para el pueblo fue la doña Angelita. Doña Angelita llega desde Rosario, se instala en la Villa Ángela a vivir con su esposo y comienza a enseñar música. Fue la maestra de música de todas las épocas en este pueblo. Ella, en estas mismas salas que ustedes están aquí recorriendo, tenía su piano que ejecutaba durante todo el tiempo porque le encantaba realizar especies de peñas con gente jóvenes, con niños. Mucha gente aprendió a cantar con ella, mucha gente venía y ella además le daba ese toque personal y cariñoso, invitando a su gente con un licorcito hecho por sus propias manos, con una tortita que compartía particularmente con los niños y los jóvenes. Los niños porque la vida no le había dado hijos a ella. A tal punto que cuando ella, antes de morir, hace la donación del terreno aledaño a lo que es Villa Ángela, que a ella le pertenecía, para una escuela, dijo en ese momento: quiero seguir escuchando las voces de los niños cerca de mi casa, por eso dono para hacer una escuela. Y esta casa ahora se va a convertir en un centro cultural. Esta casa es el futuro centro cultural de Correa, donde, bueno, parte de ella va a ser el Museo Regional y Archivo Histórico de Correa, que es un museo de historia local y regional con un archivo histórico. El relato de Silvia nos lleva ahora a la estancia de los Torriglia, a pocos minutos de Correa. Allí nos espera la hija del ingeniero que convirtió su pasión por los documentos en uno de los más importantes archivos sobre la historia de la propiedad de la tierra en Santa Fe. María Teresa, estamos en el archivo de tu papá.
Sí, y de la familia, ¿no? Desde Michele Torriglia en 1876. Ahora es tu papá el que comienza. Mi papá sigue una historia familiar que viene desde Pozzolo Formigaro en el Piamonte, donde también tengo libros que lo demuestran. Siempre tuvieron acción en la historia y han sido grandes recopiladores. Y mi papá es el que se dedica a la historia, ¿no? Y entonces empieza a copiar y a comprar, digamos, en escribanías, planos, mapas, a través de toda su vida. Y va juntando, cuando lo desbordan los papeles, decide que eso tiene que ser para los investigadores. Y él en el año 1966 dona la parte más vieja, que ustedes deben haber estado ahí, que es enorme, y la dona ahí por el tema del espacio físico, si bien siempre hubo espacio físico, pero además la idea de él, que lo deja testimoniado allá en sus cartas, siempre fue el estar abierto al público, como sigo yo la trayectoria y sigo mostrándolo a la gente para que lo utilicen de la mejor manera posible. Vos decís que él te preparó en esta tarea de archivar, recopilar, sí, historiar. Sí. ¿Cómo te preparó? Y primero trabajando con él, contándome todo lo que hacía. A tu papá le gustaba mucho hablar con la gente, que le gustaba recoger Muchísimo. testimonios. Testimonios de todo tipo, y los tengo documentados. Allá en el archivo hay testimonios tomados, porque él siempre le encargaban algo y él escribía y empezaba a recopilar otros datos. Entonces iba hacia atrás, iba encontrando más documentación. Entonces le pedían algo para la escuela de Correa y él armaba toda la historia. Y entrevistaba a alumnos, primeros alumnos de la escuela que todavía estaban con vida, y los tiene escritos, es decir, que siempre fue su pasión. Un escribano vendía su loft, y entonces él iba y compraba, y se traía todas esas escrituras, y después las clasificaba. Entonces hay referencias de las misiones jesuíticas, hay muchísima documentación. ¿Cuáles eran los materiales que tu papá más preciaba o de los cuales hablaba con orgullo? ¿Qué documentos había encontrado? Y los de las misiones jesuíticas, o la historia de Pedro Correa. Uy, me enganché, ahí está. O la historia de Pedro Correa. Eso le fascinaba, ¿no? Incluso las misiones, todo lo que fuera encontrar el lugar donde estaba la estancia San Miguel, eso le apasionaba. Vos decís, yo tomé su mandato. ¿Cuál era su mandato? Conservar la historia, seguirla. ¿Ves? Esto, por ejemplo, es de Cañada Gómez. ¿Y te dio algún consejo final, Estoy preparando una sorpresa. Pero la estoy preparando, es decir, yo me voy a proponerlo, lo estoy haciendo, estoy escribiendo, continuando la tarea que él comenzó y lo que dejó sin publicar. Conocer el archivo Torriglia nos lleva a querer saber más, a sumarle a nuestro recorrido por el territorio de Santa Fe un viaje por el tiempo y la historia, para leer, detrás de todos esos documentos, cómo fue cambiando la propiedad de la tierra en esta provincia. Oscar, ¿cómo caracterizarías el proceso de distribución de la propiedad de la tierra en la provincia de Santa Fe en la segunda mitad del siglo XIX? Para comprender lo que pasó en la provincia de Santa Fe en la segunda mitad del siglo XIX, me parece que convendría remontarse al año 1838, años que muere el brigadier Estanislao López. A partir de la muerte de López, los grandes propietarios de tierras de la provincia comenzaron a mantener una serie de reuniones con el objetivo de conformar, de armar una fuerza política
de modo tal de poder suplantar, de poder reemplazar el liderazgo del gran caudillo santafesino, ¿no? Pero a poco de comenzar las conversaciones, las discusiones, lo que se pudo observar es que aparecieron serias, importantes diferencias entre los distintos sectores de los grandes propietarios de tierra de la provincia. Y fue así, por ejemplo, como un grupo de grandes terratenientes encabezados por Oroño, por Cuyen o por Aldao, fundaron el Partido Liberal, y en la otra vereda, otro grupo también importante de terratenientes, encabezados por Cabal o por Simón de Iriondo, fundaron el Partido Autonomista. Habría que decir que autonomistas y liberales compartieron el poder alternativamente entre 1850 y la irrupción del radicalismo con las grandes rebeliones, los levantamientos populares de 1890 y 1893, encabezados por Alema a nivel nacional y por Lisandro de la Torre y Candioti en la provincia de Santa Fe. Y también habría que decir que lamentablemente dentro de esa disputa entre liberales y autonomistas se impusieron los autonomistas, así que acá en la provincia de Santa Fe se marchó a un reparto impresionante de la tierra pública. Y fue así como, por ejemplo, en el norte de la provincia aparecieron familias como la de Mariano Cabal, que llegaron a tener 2 millones de hectáreas de tierra. En el centro de la provincia un grupo de grandes propietarios como Subelsu, Lafón, Carlos Casado, don Juan Correa, Quintana, Armstrong, llegaban a tener cientos de miles de hectáreas, y otro tanto sucedía en el sur de la provincia de Santa Fe, donde Diego de Alvear, los hermanos Sotomayor, Casey, el fundador de Venado Tuerto, los hermanos Rufino, también llegaron a tener cientos de miles de hectáreas. Fue tan pero tan grande la concentración que hasta estaban asombrados los gobiernos europeos. En el centro de este proceso, sin embargo, está todo el periodo del asentamiento de los colonos, del intento de colonización de la tierra y de la división en parcelas, porque también eso convive con este proceso de entrega de 33 hectáreas en muchos lugares, esta era la medida, a los colonos que llegaban a asentarse en Santa Fe. Claro, es que en realidad fueron muy inteligentes, habría que decir, los Cabal, los Iriondo, todos estos grandes propietarios. ¿Por qué? Porque ellos compraban, usando sus vinculaciones políticas, económicas, militares, eclesiásticas, tierras a bajísimos precios. Por ejemplo, según datos del archivo de la provincia de Santa Fe, Diego de Alvear compró 300.000 hectáreas en el entonces departamento Rosario, que abarcaba Rosario, Villa Constitución y General López, a $1.500 la hectárea. Dólares o pesos fuertes, perdón, pesos fuertes la hectárea. Con la llegada del ferrocarril y con la llegada de los colonos, esas tierras se revalorizaron enormemente. ¿Qué hizo, por ejemplo, Diego de Alvear? Asignó 10.000 hectáreas a la fundación de Teodolina, pero había comprado 300.000. A Teodolina llegó el ferrocarril, a Teodolina llegaron los colonos, y después en Teodolina comenzó en el sur de Santa Fe el proceso triguero. Por tanto, esas tierras que en el año 1880 valían 300 libras la legua, en el año 1887 pasaron a valer 3.500 libras la legua. ¿Esto qué quiere decir? Que Diego de Alvear en apenas 7 años logró multiplicar por 10 su capital, ¿no? Gran parte del archivo Torriglia fue donado en 1966 por su dueño a la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario. Allí, en un pequeño cuarto, un grupo de investigadores trabaja a partir de las premisas de Torriglia, un archivo de puertas abiertas al servicio de la comunidad. Claudia, contame cuál es el valor del archivo Torriglia. Bueno, el valor que tiene este archivo es que por la razón de ser privado
y de contar con varias buffet o varias escribanías, lo hace único. Es decir, muchísimo del material con el que nosotros contamos no está en otro lugar. Si te tendría que dar cuenta de las características generales, podría decir que tiene todo el proceso de subdivisión, uso y tenencia de la tierra, con una generalidad en el área pampeana y también en menor medida en otras provincias, en un periodo amplio, un arco temporal amplio que va de 1850 a 1940, después complementado por otro tipo de información, digamos. Por ejemplo, en lo que hace a la historia urbana de nuestra propia ciudad, tenemos proyectos... Sí, de Rosario, por supuesto. A través de la escribanía completa de Moisés García tenemos todo el proceso que va desde las prístinas lonjas hasta los almacenamientos, el trazado de calles y la conformación de edificios emblemáticos y barrios que en principio fueron pueblos, como el caso de Alberdi, que tenemos, digamos, planos del entonces pueblo de Alberdi, hasta que se conforma en un barrio anexado, digamos, a la propia ciudad. Una gran parte del archivo contiene la información de la propiedad de la tierra de Santa Fe. Santa Fe lo tenemos prácticamente completo, diría yo, es decir, uno no puede decir tenemos todo, pero en general tenemos toda información sobre todos los departamentos, incluso en un proceso que va de los primeros departamentos, que después luego se van subdividiendo, hasta la conformación, digamos, jurídico-administrativa actual de la provincia. Pero lo interesante es pensar que tenemos información de provincias como Santiago del Estero, el Chaco paraguayo, correspondiente, digamos, también en la parte correspondiente a la Argentina, La Pampa, Córdoba, Santiago del Estero y parte del litoral. Nosotros podemos seguir la historia de la tierra en nuestro país a través de este archivo. Tenemos la entrega que le hace el Gobierno Nacional a Lucio B. Mansilla después de su conocida excursión a los indios ranqueles, que en vez de dársele tierra en el sur, se da finalmente en el Chaco Austral. Tenemos la presencia de Justo José de Urquiza en nuestra ciudad, teniendo terrenos en la bajada de lo que hoy es el puerto y muy cercana también a la aduana, ¿no? ¿Vos a qué atribuís esta pasión por preservar la memoria, por guardar la información? ¿Cuál era su formación? Este compromiso o esta pasión por Torreira uno la podría adjudicar a distintas situaciones que hacen a su vida. Es decir, por un lado su formación como ingeniero, digamos, agrimensor, ¿no? Pero básicamente tiene que ver, yo te decía, con un espíritu de época o un poco su propia historia, sus inquietudes, su compromiso político. Él es amigo personal de Lisandro de la Torre, de Enzo Bordavere, de Lucio Molina. También él escribía, digamos, en el mismo lugar donde publicaba los grabados y dibujos Julio Banzo, que era también su amigo personal. Sin ninguna lugar a dudas, esa atmósfera intelectual que rodeaba y política que rodeaba el ingeniero César Torreira nos explica esa razón de ser y esa pasión por conservar la memoria, incluso esa actitud de legar a la universidad, el entonces Instituto de Investigaciones Históricas, primero bajo una subcondición de que fuese ordenado y que fuese un archivo de puertas abiertas y efectivizado en el 1973, la donación de todo este corpus documental, es decir, el legado a los otros. Mariana, ¿me seguís mostrando? Sí, fíjate vos que también tenemos aquí otro plano publicitario, pero hablamos de una localidad de la provincia que es, por ejemplo, Villa Mugueta, Estación Barlet. Es lindo además observar cómo están dibujados, hasta el detalle del dibujo, ¿no? Y bien, aquí tenemos la planta urbana y la zona de quintas que rodeaba la planta urbana. También aquí se observa un texto publicitario, pero con otras características. Sobre todo tenían en cuenta la cercanía de una estación para llevar el serial o
para que De una los estación de pobladores ferrocarril. se pudieran, si de una estación de ferrocarril pudiesen acercarse a un centro más poblado y con otro desarrollo. ¿Acá hay un plano para un posible subterráneo en Rosario? Bueno, esto yo les voy a explicar. Esto sí, es así. En el año 1935 se elabora el plan regulador de la ciudad de Rosario. Esto es un diagrama del plan regulador, basado en aquel plan regulador del año 1935, obtuvo un premio importante, pero nunca se aplicó. ¿Y el subterráneo en ahí Rosario? y estaba pensado el subterráneo en Rosario.